Namah Shivaya. Bueno, estamos en el quinto día del marco del profesorado avanzado y el retiro de chakras inferiores y superiores en compañía de Jorge Arango. Entonces lo invito a pasar. ¿Tienes el agüita? Buenos días. ¿Durmieron bien? Bueno, venimos haciendo un recorrido acompañados de la analogía de los elementos y de los chakras, de los centros energéticos. El día de hoy haremos una reflexión acerca del elemento fuego y sus correspondencias. La lectura que se hace es una lectura simbólica, analógica, no ilógica, sino translógica, más allá de la lógica. Es una lectura que es útil, no pretende ser la verdad, es una lectura. Haciendo un resumen hasta aquí, el elemento tierra le hemos dado la connotación de soporte, confianza, identidad. Eso tiene correspondencias a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Al elemento agua le hemos dado la connotación de fluidez, adaptabilidad. ¿Cuáles son sus cualidades? Si nosotros observamos y sentimos el agua, podemos darnos cuenta de ello. Fluidez, adaptabilidad. Una correspondencia con el campo emocional que el día de ayer reflexionamos. En la tierra, ese soporte tiene una correspondencia con el cuerpo físico. Hoy entramos en el tema del fuego, del elemento fuego, que lo podemos asimilar. Vamos a tratar de entender por qué a la mente, al campo mental. ¿Cuáles son las cualidades del fuego? Cuando encendemos un fuego, tenemos un fuego encendido. ¿Qué podemos apreciar como cualidad? ¿Qué nos brinda el fuego? Calor, luz, básicamente, ¿cierto? Con el calor que obtenemos, ¿qué hacemos con el calor? Cocinamos, por ejemplo. Sí. Nos cocinamos. ¿Qué es la cocción? ¿Qué hace la cocción? Transforma, transmuta, ¿cierto? ¿Y con la luz qué hacemos? Iluminamos, ¿qué más? La luz, ¿qué nos brinda la luz? Claridad. Claridad, eso es, la luz nos permite claridad, ver, ¿cierto? El calor nos da la capacidad de transmutar. Yo le aplico calor a unos vegetales crudos y los vuelvo una sopa. Es decir, los transformo en elementos asimilables que yo pueda digerir, ¿cierto?
Eso mismo hace en general el elemento fuego en todos los niveles. ¿Cuál es el origen de la mente? Para que vamos entendiendo como los paralelos, ¿cierto? ¿Dónde surge la mente? Podemos asimilar, volviendo, esto es como una danza para atrás y para adelante. Volvamos entonces a la tierra, el elemento tierra se asimila mucho al sistema mineral de la vida. Es lo que más soporte nos da. Este templo tiene madera, tiene techo, pero tiene cimientos, y esos cimientos tienen piedras. O sea, casi siempre lo que cimenta, lo que está soportando algo, tiene que ver con lo mineral. El agua lo asimilamos mucho al sistema vegetal de la vida. Es decir, cuando la tierra y los minerales se hidratan, aparece lo vegetal. Cuando hay tierra húmeda, hay tierra fértil, aparece lo vegetal. Cuando la tierra no tiene humedad, cuando está seca, es desierto. No hay vegetal. Aparece entonces la conciencia y la fluidez y la evidencia del agua en los vegetales, inicialmente. Y aparece la fluidez entre el masculino y el femenino, el yin y el yang, entre los vegetales. Es el primer reino o sistema de la naturaleza que brinda o que desarrolla la sexualidad, el encuentro de opuestos y, por supuesto, la diversidad. ¿Dónde aparece la mente? En el animal. ¿Qué es necesario para ello? ¿Dónde se soporta la mente? En el cerebro. Es necesario que se evolucione hacia el cerebro. ¿Y para qué? ¿Cuál es esa diferencia? Estamos viendo como un proceso evolutivo. ¿Qué diferencia ese sistema animal del sistema vegetal? Todo es conciencia. Es importante eso, la conciencia es que los minerales también son una forma de conciencia. Los vegetales son una forma de conciencia. Movimiento. El movimiento voluntario, eso es lo que diferencia. Las plantas se mueven, pero son movidas por el viento, son movidas por su crecimiento, por enraizar. Son algunos movimientos, pero no son movimientos voluntarios. O sea, no tienen estructuras para caminar, para desplazarse, para ir en busca de algo. ¿Qué le ocurre a uno? Que imaginémonos eso, imaginémonos ese viaje evolutivo, o que fuéramos unos seres ahí empezando a estrenar unas cosas que no existían y de pronto dejamos de tener raíces fijas y nos podíamos mover a buscar algo. Por ejemplo, un alimento, la protección. ¿Qué será importante con eso? Si tú sales del lugar donde estás seguro y viajas a buscar algo, ¿qué será importante? Sientan eso, imagínenlo pues como una película, uno se va
uno está seguro, hasta ahora ha tenido un lugar seguro, raíz firme. De pronto unas estructuras empiezan a moverse, a irse de ahí. ¿Qué podría ser evolutivamente importante, instintivamente importante? Tú te vas de un lugar donde estás seguro y vas a una aventura, algo inseguro. ¿Qué sería la tendencia? Buscar nuevamente el lugar seguro. ¿Y qué requieres para eso? ¿Cómo? ¿Una qué? Pensamiento, un análisis de cómo llegar a eso. Empiezas por me y termina en moria. Necesitas una memoria. ¿Cómo vas a regresar si no recuerdas el lugar? Entonces parece que evolutivamente eso es lo primero, o sea, el cerebro... Antes que el ego. Ahí no hay ego todavía no se ha formado el ego. Es algo muy de la mente primitiva, una mente muy primitiva, el desarrollo del cerebro y de la mente inicialmente está dado para que tú registres memorias de supervivencia, que tienen que ver con el movimiento. El cerebro es un instrumento para registrar memorias de movimiento. ¿Cómo te mueves? ¿Hacia dónde te mueves? ¿Cómo regresas? ¿Para qué te mueves? Eso necesita memoria. El sistema vegetal no requiere ese tipo de memoria. Tiene otras memorias. El ADN es una memoria y los vegetales tienen ADN, pero es una memoria solo para reproducir la estructura, o sea, para que vuelva a ser estructura. Pero aquí ya estamos hablando de algo diferente, es una memoria diferente, localizada a nivel cerebral, unos archivos que te son útiles y se desarrolla en el sistema de la vida animal. Empieza a desplazarse en el agua y en la tierra. En los animales iniciales, parece que inicialmente es en el agua, según pues los datos de quienes estudian la evolución, y de ahí luego pasa a la tierra. Pasan millones y millones de años de evolución utilizando la mente de esa manera. Con la mente se logra desarrollar un lenguaje. El desarrollo del lenguaje tiene que ver con la mente. Y el desarrollo del lenguaje es una otra evolución, la manera de nombrar lo guardado para poder recordarlo, para poder encontrarlo. O sea, tú tienes archivos, registros de experiencias, pero necesitas tener una palabra clave, algo como decir. Y entonces todos los seres animales desarrollan lenguaje. Las hormigas tienen lenguaje, las abejas tienen lenguaje, se comunican. ¿Han visto las hormigas aquí? Ellas se encuentran y se hablan en su lenguaje. Y su lenguaje puede ser a través incluso de olores, no necesariamente de sonido. Hay muchos lenguajes. Un lenguaje es una comunicación. A través de ciertos olores o de ciertas feromonas podrían estar comunicando la localización del alimento o dónde está su casa. Ustedes van viendo que ellas van en fila y que a veces se salen y que hay como otras hormiguitas que vienen y les cuentan y van y llevan el alimento donde es. Y las abejas igual. Van y exploran y encuentran y con unas danzas especiales pueden mostrarle a los otros la localización, ya ni siquiera un olor ni un sonido. También utilizan sonido, el zumbido, pero la danza de la abeja produce un efecto que con su movimiento al otro le hace un mapa. Hay muchas maneras de comunicación, muchas maneras de lenguaje, pero todos los lenguajes
de todos los seres animales tiene una connotación práctica y de presente. En el humano ocurre algo muy particular. Empieza a desarrollar una mente. Del registro del pasado es común, pero empieza a registrar el futuro, la posibilidad del futuro. Y empieza a desarrollar en el Homo sapiens lo que llamamos en la corteza frontoorbitaria el neocórtex, donde se desarrollan, evolucionan asociación de millones de neuronas con la capacidad de proyectar, de significar, resignificar, dar significado, simbolizar, aparece el símbolo, y la capacidad de proyectar. Entonces va apareciendo un lenguaje articulado, un lenguaje un poquito más complejo, que ya no solo da cuenta de algo, sino que da cuenta de imágenes, de imaginarios, de posibilidades. Los monos se comunican de manera muy simple, entonces en el lenguaje de los bonobos o de los monos verdes o de los chimpancés, los que estudian profundamente el comportamiento de ellos y la vida de ellos pueden observar su lenguaje y su comunicación. Les pueden decir, por ejemplo, aquí hay unas bananas, ¿cierto? Unos plátanos, vengan a comer. Allí hay agua y es seguro, no hay depredadores. Oh, alerta, viene un león, un tigre. Ellos se comunican de esa manera, las aves también están generando todo el tiempo ese tipo de comunicación. Es una protección comunitaria, hay como una especie de sentido comunitario, un alma comunitaria, un alma grupal muy evidenciada en los animales. También hay uso del lenguaje, especialmente en los monos, no en otros, no se ha visto en otros, pero por ejemplo los monos pueden mentir, aprendieron a decir mentiras. Eso ya está, hay registros, hay videos de eso en registros de biología. Entonces se ve un mono que llega y se encuentra un gajo de plátanos y llegan otros monos que están cerca y en lugar de avisarles que tiene un gajo de plátanos, les grita, cuidado, viene un león. Entonces los otros monos huyen y él se queda ahí con sus bananas. Es muy particular, o sea, ya empieza a haber un uso de la mentira para beneficio propio. Entonces en nosotros esa es una evolución. Empezamos también a generar eso porque eso produce beneficio. O sea, aprendemos a usar que también es supervivencia, aunque pueda ser desventajoso para otros, pero para un grupo es ventajoso. Entonces una de las grandes revoluciones en la mente humana, en esa capacidad, quedamos claros que la mente es acumulación de archivos, como el cuerpo es acumulación de comida. La mente genera unos movimientos eléctricos, una conducción eléctrica, esa es su manera. La manera de conducir el agua es a través de la sangre y de los tubos, de los intersticios en el cuerpo. La manera de conducir mensajes, memorias, es eléctrica. Utiliza corrientes eléctricas, microcorrientes, milivoltios. Son milivoltios, milésimas de voltios, para que haya un cambio entre una neurona y otra, que ya ese ritmo de cambio es el que tiene el significado del lenguaje. Es muy simple, es como parecido a los sistemas iniciales de computación binario. O sea, es sí, no, sí, no, no, sí, no, no. Y todos esos cambios entre vacío y lleno de corriente forman un lenguaje. O sea, la manera en que se traduce el lenguaje de la mente hacia las acciones del cuerpo es sistema eléctrico. Y sistema eléctrico es fuego. Esa es su connotación de fuego.
Entonces, en la medida en que se transmiten muchos mensajes sin parar, tenemos el bombillo encendido. O sea, estamos en el fuego de la mente. En ese fuego de la mente, alguna vez, más o menos hace unos, dicen, no sé, unos 5 o 6 millones de años, empieza a perfeccionarse el lenguaje del Homo sapiens. Desde a tener esas connotaciones que estamos diciendo. Y luego en la evolución mucho más cercana se habla de unos 600.000 años atrás. Todo esto que les digo está fundamentado en los estudios que hacen los que estudian esto, arqueólogos, antropólogos, que estudian fósiles, estudian a través de ellos comportamientos. Si nosotros quedáramos aquí como quedaron los de Pompeya, fosilizados inmediatamente por la erupción de un volcán, quedamos quietos ahí como estatuas. En el futuro los arqueólogos estudiando cómo estamos sentados y la disposición de instrumentos podrían deducir algunas cosas. Entonces más o menos eso es lo que se hace, ¿cierto? Con los instrumentos que se hallan en las excavaciones, la disposición de las viviendas, más o menos los elementos que se utilizan, se pueden sacar algunas conclusiones. Es decir, que la historia va quedando grabada ahí en las piedras. Esto puede que cambie dentro de miles de años, puede que haya otros hallazgos que vayan a decir otras cosas. Hasta ahora es así. Entonces hace 600.000 años habitábamos 6 especies de humanos, no éramos únicamente Homo sapiens. Había Homo neanderthalis, Homo erectus, Homo floresiensis, no me acuerdo, de Vanosiensis. Bueno, habían 6 tipos de humanos diferentes, es decir, con genética diferente. Es como usted ver caballitos y burros, ¿cierto? Yeguas y burros. Parecen muy similares, pero son genéticamente muy diferentes. De hecho, cuando se cruzan, sus descendientes son estériles, no pueden tener descendencia, porque genéticamente no es posible, son de otra especie. Entonces así el neandertal y otros tenían genética diferente, aunque tenían 2 piernas, tenían un cerebro más grande que el nuestro, más capacidad cerebral de neuronas, y una corporalidad bastante más fuerte. El neandertalis habitaba más que todo Europa, norte. El sapiens más las sabanas del norte de África. El sapiens era más pequeño. El floresiensis era pequeñísimo. Eran humanos de 1 metro de estatura y 25 kilogramos de peso. Con inteligencia, con desarrollo de herramientas, aislados en la isla de Flores, por eso se llama floresiensis. Allí evolucionaron y tenían poca disponibilidad de alimento, por lo tanto sobrevivieron solamente los de tamaño pequeño, los grandotes se fueron muriendo. Entonces genéticamente se transmitió la necesidad, la posibilidad de ser pequeño y sobrevivir ahí, en ese medio. Pero si nosotros nos vemos hoy, 600.000 años después, solamente estamos los Homo sapiens como especie humana, no hay más, los demás desaparecieron, se extinguieron. Cuando se estudia eso, hay cosas muy recientes, más o menos hace 70.000 años, eso es un promedio, ¿cierto? 70, pueden ser 80, 60, 70.000 años, una gran expansión del sapiens, a partir de cambios climáticos severos. Es decir, el cambio climático está forzando la migración. Al cambiar el clima del planeta, este cambio climático que estamos nosotros viviendo no es extraño. Sí que hay una injerencia ya del humano en esta ocasión, pero no es la única injerencia, es decir, el cambio climático ocurre periódicamente, en periodos largos.
en uno de esos cambios climáticos, más o menos en ese periodo, hay un viaje enorme porque se acaba la fuente de alimento. Cuando hay cambio climático hay zonas que se vuelven desérticas y otras que eran hielo se van derritiendo y se van volviendo fértiles y va cambiando. Entonces el humano se desplaza. Pero ¿cómo es posible que el humano, unos pequeños Homo sapiens, logren dominar y extinguir neandertales? Lo que se encuentra es que la mente humana, la mente del Homo sapiens, logró desarrollar el mito. Es decir, realidades imaginarias. Eso me parece una contradicción. Decimos realidades imaginarias porque logra convencer al colectivo de que eso es una realidad. Pero es una imagen, no es real. Es una imaginación. Y esa imaginación que logra en el Homo sapiens, logra la cooperación de grandes grupos. Esa es la gran diferencia. Eso es lo único que se encuentra. La capacidad mental del neandertal era grande, pero era muy práctica, muy a lo que estaba allí. No desarrollaron el mito. Entonces hay evidencias del mito. Muchos de estos Homo sapiens que van, por ejemplo, hacia los territorios europeos, llevan unas pequeñas esculturas. Ellos ya hacen herramientas de piedra, de hueso, de marfil, de muchos elementos, y en algunas de ellas hay consistentemente imágenes de tigres. Entonces a alguno de estos Homo sapiens, como al mono que se le ocurrió mentirle a los otros, se le ocurre decirle a los otros para animarlos y para impulsarlos a vencer en una batalla, que él había recibido ese mensaje, o sea, que ellos tenían el espíritu del tigre, y si tenían ese tótem, por eso se desarrollan esos tótems, entonces que ellos podían encarnar la fuerza del tigre, y ellos se lo creyeron, y entonces se creían tigres. Y eso, cuando una persona está loca, tiene una fuerza tremenda. ¿Ustedes han visto a alguien así? Es decir, no se detiene, eso llega a lo que sea y sigue. Ellos se sienten tigres, pero además la capacidad de manejo de grupo en los animales, como el grupo humano primitivo o los simios, es apenas más o menos de 50 individuos. Por encima de eso pierde el control, o sea, ya se tiene que formar otro grupo, porque la capacidad de cooperar y de confianza está dada por algo muy personal, muy familiar, de criarse juntos, de jugar juntos, de rascarse juntos, de sacarse los piojos juntos, de limpiarse juntos. Todas esas actividades van haciendo que los individuos de un grupo se conozcan y generan confianza. Y entonces generan cooperación, porque se coopera biológicamente con quienes son familiares. Con quienes son extraños muy difícilmente se va a cooperar. Entonces eso es muy tremendo, porque cuando se desarrolla el mito, un líder que tiene la capacidad de convencer a los otros del mito puede convocar diferentes grupos. Y ustedes también, aunque ellos tengan otros líderes. Y termina entonces generando poder sobre miles de individuos, que luego, cuando el mito se vuelve mucho más sofisticado, como en la religión, se logra cooperar con millones de individuos. Entonces la creencia se va volviendo como si fuera realidad. Y ahí viene entonces una de las grandes dificultades del territorio del fuego, que es conocer la mente, conocer nuestra mente. Hemos hablado de conocer el cuerpo físico, de conocer las emociones. Vamos ahí. Ahora vamos a entrar en el territorio de conocer la mente. Y ahí tendríamos los 3 aspectos básicos de la personalidad. Hay una dificultad grande en conocer la mente, y es que la mente, con sus archivos, les decía en estos días, es una especie de inteligencia artificial. Ella está hecha para enviarte mensajes. Y en esos mensajes
trata de convencerte de que tú eres eso. De hecho, la mente construye el yo. Y ahí viene entonces, ahí sí lo del ego, ahí viene un poco más adelante en la evolución, cuando el humano se identifica con la historia de sí, con sus pertenencias y con su grupo. Entonces dice yo soy, pero ese yo soy no tiene un sustento material real. Ese yo soy no es la esencia. De hecho, ese yo soy es cambiante. Entonces tú te vas a la universidad pública y te vuelves socialista, y dices yo soy socialista. Pero hacía 3 meses eras católico en tu casa y te fuiste para la universidad, ¿sí? Y de pronto allí te estrellas con otras cosas y de pronto dices, no, yo ahora soy vegetariano. Y de pronto, o sea, ese yo soy, si el yo soy fuera la esencia, no sería así, sería una cosa que permanece. Entonces el yo soy son archivos. Esto que llamamos yo soy, la idea del yo, es creado por la mente, por las experiencias que acumulamos, es una creencia, es otro mito, la creencia del yo. Es necesario tener esa creencia, es necesario desarrollar el ego. Si tú no tienes un ego inicialmente, estás perdido, te mueres. Es decir, tú necesitas saber que ese es tu papá, tu mamá, tu casa, que yo vivo en Colombia, que estas son las calles. Todas esas son instrucciones necesarias para la supervivencia. Pero cuando llega un momento en la vida en que quieres entrar más profundo, puedes darte cuenta que tú no eres eso, que no es real y que estás relacionándote desde el ego, desde la creencia, individual y colectivamente. Y lo peor de todo, desde el colectivo que domina la mente colectiva humana, se siguen enviando instrucciones para perpetuar eso, los mitos. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Pues las redes, los medios de comunicación. Siguen enviando mensajes para que tú fortalezcas las creencias. Una de las primeras grandes creencias que transformó la vida de nosotros y la vida en el planeta es la creencia del dinero. Eso no existía. Hace 600.000 años eso no existía. Si los humanos éramos grupos pequeños, como bandas, manadas, recolectores y cazadores de pequeñas especies. Y andábamos por ahí recolectando frutos y cazando pequeños animales. También fuimos carroñeros, como las hienas. Los humanos, se sabe que por instrumentos y por perforaciones de huesos encontrados, que los humanos esperaban que los grandes depredadores comieran, y cuando abandonaban eso, iban y perforaban para sacar la médula de los huesos, que era un gran alimento. Entonces también fuimos carroñeros. Estudiar la historia es importante, es parecido a eso que estamos haciendo, es tratar de conocernos. Si tratamos de conocernos desde lo que ahora somos, desde nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente, pero también conocemos el recorrido colectivo, porque todos nosotros somos el resumen de la humanidad. Cada uno, no importa de dónde venga, es el resumen de la humanidad. Entonces, conocer esta historia nos puede dar elementos para sufrir menos, simplemente para eso, para relacionarnos mejor y sufrir menos. Tener códigos de relación, crear nuevos mitos, porque necesitamos los mitos, pero podemos mejorar los mitos que tenemos. El mito del dinero vino con la agricultura. Antes no existía la agricultura. La agricultura es la domesticación de especies. O sea, domesticamos vegetales y domesticamos animales. Y eso generó ventajas enormes. Incluso ventajas reproductivas, hubo sobrepoblación. ¿Por qué? Porque antes éramos recolectores
y cazadores. Entonces, en épocas de escasez, las hormonas de la mujer se frenaban y no había reproducción. O sea, biológicamente la mujer temporalmente se volvía estéril. ¿Por qué? Porque el sistema le decía, no hay comida, no va a haber comida, no tiene con qué alimentar. Además, moverse en grupos, en gestando era más difícil. O sea, que era para ciertos periodos que había reproducción. Cuando ya no tienes que salir a correr a buscar el alimento, sino que logras domesticar unas especies. Las primeras fueron cereales. El maíz, por ejemplo, es una variación de una hierba que la domesticamos y la volvimos base de alimento. Eso generó también enfermedad, porque había mucha más variabilidad de alimento, por lo tanto más variabilidad de nutrientes y de minerales, vitaminas, proteínas. Pero cuando había disponibilidad, por ejemplo, en las culturas europeas del trigo, en las culturas asiáticas del arroz, en las culturas americanas del maíz, esa era la base del alimento. La gran disponibilidad de eso cambió. Cambió también nuestro sistema de masticación, cambió también los sistemas de producción de alimentos con el fuego, de transformar alimentos. Vinieron enfermedades que no existían, enfermedades digestivas, enfermedades de los dientes, caries, cosas, ¿cierto? A partir del exceso de ciertos alimentos. Todo eso cambió toda la vida, pero los cambios más grandes es que nos volvimos sedentarios. Entonces nuestra mente empezó a utilizarse para hacer cuentas, porque entonces apareció el excedente. O sea, ya tenías no solo para comer, sino que había excedente. Entonces, si había excedente y había líderes en las bandas de humanos o manadas de humanos, ese líder que se hacía con más cultivo podía dominar sobre los otros, porque tenía asegurada la comida para el invierno en los sitios donde hay estaciones o para más adelante. Entonces surgió la necesidad de contar. Y en los primeros lenguajes, las primeras escrituras humanas, en tablas de arcilla, de los sumerios, fueron cuentas, no cuentos, cuentas. Es decir, los primeros datos que hay de escritura humana, de registro, eran cuántos, no se hablaba de toneladas todavía, o cuántos silos o cuántos capacidad de grano había almacenada. Además que eso se podía intercambiar, entonces apareció el negocio. Y luego apareció la moneda, o sea, se acuñó un signo, ¿cierto? Cuando aparecen los metales y se acuñan, donde yo te garantizo que esto que tiene un número ahí, un signo, yo te lo puedo cambiar por tantos bultos de trigo o de maíz. Entonces se le da un valor. Esto es una creencia. Eso es un mito. Tú tienes un billete de $100, hace un mes te valía cada dólar 4.700 y hace unos días te vale 4.300. Al contrario, perdón, subió, valía 4.300 y ahora, es decir, eso es una creencia, eso es dominado por todos los comportamientos humanos que llegan a un momento hoy, entonces, pero tú confías en eso. Es más, la confianza más grande en este momento de la humanidad, ni siquiera es la religión, es la moneda. Es decir, tú vas donde Afganistán, donde hay gente con unas ortodoxias muy grandes, o vas a Corea del Norte o a Corea del Sur, o vas a Myanmar, o vas a la India, o vas a la China o a Rusia, con sistemas de creencias totalmente diferentes, de espiritualidades en creencias muy diferentes, y te reciben los $100. O sea, con la moneda nos entendemos. Todo eso es un producto de la mente humana, o sea, el mundo que tenemos. Y si yo resumo esto, porque esto es un relato bastante largo, y bueno, interesante que queden un poco con inquietudes al respecto, pero la intención no es que les pueda contar toda la historia, sino motivarlos a comprender que de la misma manera que creamos el mito de la economía y lo manejamos,
a beneficio de quienes han acumulado más, y sigue siendo así. Hemos creado los mitos también de la religión, por ejemplo. La religión es una lectura de la espiritualidad, no es la espiritualidad. Sin embargo, uno de los poderes más grandes que ha existido es el poder religioso. Afortunadamente ha ido cambiando, es decir, eso ha ido disminuyendo, pero hasta hace unas décadas, aún aquí en nuestro país, existía el poder religioso dentro del poder civil. La educación era dictada por la religión. Los colegios tenían por obligación, por ley. Nuestro país era declarado y decretado católico. Es decir, las personas con otras creencias estaban en una desventaja enorme. ¿Sí? Incluso para la educación, para el acceso a muchas cosas. Había mucha segregación y separatismo por eso. Eso ha ido evolucionando y es bueno y es ventajoso para el colectivo, porque necesitamos generar nuevos acuerdos colectivos más compatibles, con menos discriminación y menos violencia, porque todo eso ha generado violencia. De lo que más ha generado muertes violentas en el mundo ha sido la religión, la creencia religiosa. Y nos creemos los buenos cuando estamos dentro de un grupo. Lo digo con respeto y con cariño, no estoy pretendiendo que se extinga la creencia, sino que nos demos cuenta, porque es parecido al ego. No hay que extinguirlo, pero cuando te das cuenta del daño que haces actuando desde el ego, entonces es posible que tu actuar cambie y tu pensar cambie. Todo eso está dado porque hay un engaño de los órganos de los sentidos, engaño entre comillas, no es una maldad de Dios o de la creación, como lo quieran llamar. Alguna vez me preguntaba, pero ¿cómo es posible que esta divinidad nos ponga a vivir en unos cuerpos engañados? Porque los órganos de los sentidos no dan cuenta de la realidad. Ellos simplemente son traductores de frecuencias. Cualquier frecuencia, sea lumínica, auditiva, gustativa, eso son frecuencias, son ondas, es traducida a través de los órganos de los sentidos en pequeñas corrientes eléctricas. Todo se vuelve una corriente, una microcorriente eléctrica que finalmente en tu cerebro tú construyes una imagen de lo que llamas realidad. De que nunca esto que estás viendo es como es. Ustedes no me están viendo como yo soy. Me están viendo como creen y como quieren. Y así vemos todo. Porque la visión, la audición, el gusto, todo eso es modificado por la experiencia, por los contenidos que hay en el cerebro, por los archivos. Si tú eres ingeniero eléctrico, ves esto como ingeniero eléctrico y dices, ay, hay una falla de ese micrófono, debe estar así. Estás viendo otras cosas. El que no tenga idea de eso, no ve eso, no lo ve. Lo ve una cosa ahí negra y no tiene idea. ¿Cierto? Cada uno va viendo sesgado por su conocimiento, que es su memoria, que es su experiencia, que también es una creencia. Porque finalmente es una percepción, o sea, uno percibe ahí el mundo. Esa percepción no es la verdad, no es la realidad. Entonces, con todo eso, decirles que se hace importante, así como con el cuerpo. ¿Qué dijimos con el cuerpo físico cuando nos dimos cuenta que no lo conocíamos? ¿Qué era lo primero que había que hacer? Parar, pausa. Primero darse cuenta que no lo conozco. Una vez que me doy cuenta, una pausa, a ver, me voy a observar. Con las emociones. ¿Qué mencionamos ayer con el agua de las emociones? Pausar también. En la pausa respiratoria, en la inhalación, en la exhalación, tú vas serenando la emoción y la vas observando. Porque si no, en el impulso mismo de la energía de la emoción se desconecta tu cerebro humano, prima la emoción. Porque la emoción tiene fines evolutivos de supervivencia.
Pero dado que nuestra mente ya no es tan confiable, y me disculpan que lo diga de esa manera, está llena de archivos míticos, mitos, se hace necesario también una pausa, así como con el cuerpo y con las emociones. Es necesario un ayuno mental, una dieta mental. Estamos sobreestimulados mentalmente y creemos que eso es bueno. ¿Cuántos archivos puedo ver en un día? ¿Cuántos puedo leer en las redes? ¿Cuántos de ellos no son ciertos? 90% más o menos. O sea, es un porcentaje enorme. Todo está maquillado en las redes. Está justificado intencionalmente para que tú compres, creas algo. Eso está así. Y nosotros, el contenido de la mente son los archivos. Eso es lo que le estamos dando. ¿Qué contenido, qué alimento le estamos dando a la mente? Es decir, ¿qué vamos a pensar nosotros mañana? ¿Qué van a pensar nuestros descendientes? Van a pensar una cantidad de mentiras, de bobadas, porque no se han conectado, o sea, porque ese es el contenido que tiene. Entonces es necesario vaciar, como el computador, hay que limpiarlo, vaciar archivos, abrir espacio. La meditación, la atención plena, es abrir espacio. La atención plena, la contemplación, es no mente. No destruir la mente. La mente es un instrumento maravilloso. Todo esto que vemos es producto de la mente. Podría ser mejor. No es lo mejor que hayamos creado. Este no es el mejor mundo posible que hemos creado. Hablo mundo diferente de naturaleza. La naturaleza es la divinidad expresada aquí. Pero nosotros dentro de la naturaleza hemos construido el mundo. Yo estoy llamando mundo a lo artificial. A las casas, los edificios, las calles, los carros, los aparatos, la economía, la política, las leyes, la educación, la ciencia. Eso lo hemos hecho los humanos. Una interpretación antropomórfica, o sea, una interpretación humana de esto. Acomodada todavía en los grandes y viejos temores que han creado los grandes mitos. Básicamente los mitos se sostienen por el miedo, por el temor, ese es su fundamento. El temor a que no haya, entonces se acumula el temor al cambio, el temor a ser tú mismo, el temor a no ser reconocido, a no ser aceptado, a no ser amado. Entonces es más fácil y más cómodo estar en una creencia, para estar aceptado, querido, reconocido. Eso es mucho más cómodo. La meditación te lleva a la pausa. Entonces en la meditación tú no niegas la mente, como en la observación de la emoción tú no niegas la emoción, y en la observación del cuerpo no niegas el cuerpo, pero lo observas. Entonces tú puedes darte cuenta, ahí estoy pensando. Y entonces ¿qué haces? Otra vez, aquí y ahora, contemplar. Inhalo, exhalo. Siento la inhalación, siento la exhalación. Y ahí por momentos, ahí el contacto con el vacío. Y ese vacío es el contacto con la esencia. La mente, los pensamientos se podrían equiparar a objetos mentales. Entonces, si yo tengo esto lleno de objetos aquí, ustedes no me ven. Si nos queremos ver, debemos quitar los objetos. Si yo quiero ver la realidad, debo quitar los objetos. Entonces eso es lo que hacen las personas que logran entrar en estados meditativos. Son estados de contemplación y de dicha, de gozo, porque no hay ningún contenido que te esté amenazando, ningún archivo que te esté diciendo pilas y cuidado con esto y aquello. Y acuérdate que tú también tienes tu sombra y acuérdate de la culpa y del pecado y de todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, en el momento en que estás ahí simplemente sintiendo, abres espacio a la vida plena, abres espacio al contacto con
la naturaleza, que la naturaleza es una manifestación del universo, que eres tú, también manifestación de eso. Entonces te conectas, y te conectas con una fuente de sabiduría que no está expresada en términos de lenguaje intelectual, directamente te conectas con esa fuente. Entonces, invitación en el fuego de la mente, a un ayuno, a una dieta mental, a observar qué le estamos echando a la mente, con qué la estamos nutriendo, como qué elementos le estamos dando cada día para tomar decisiones claras, decisiones. Eso es una revolución interior. Decido no beber más de estas fuentes, decido no alimentarme más de eso, decido abrir espacio para cambiar ese alimento y beber de la fuente pura, del vacío pleno, del éter. Y entonces nuestra palabra cambia, nuestro pensamiento cambia y nuestras relaciones cambian. Y podemos entonces lograr la transformación como cualidad del fuego. Transformamos la vida, transformamos los archivos. Y la claridad, la luz, iluminamos, nos damos cuenta. Y darse cuenta es sanador. Si tú alumbras y ves, ya te diste cuenta. Ya ves, te das cuenta. Bueno, continuamos entonces en este camino de motivación al autoconocimiento, a la autoobservación, a darnos cuenta y a utilizar los elementos de manera creativa en este camino, en el sentido de soporte, cuál es nuestra identidad, qué es lo que somos, el yo soy, en el sentido de las emociones como motor de muchas cosas y como posibilidades de luz también. Vimos las virtudes de las emociones. Y la mente como una herramienta, no como lo que somos, una herramienta que podemos utilizar de otra manera, si le cambiamos los contenidos, si la observamos, si nos damos cuenta. Y si salimos del mito y de la creencia, que igual lo vamos a necesitar. Si vas a viajar vas a tener que mostrar un pasaporte y decir yo soy este. Eso es claro, ¿cierto? Y vas a tener que utilizar dólares o euros o pesos. Eso son convenciones, estamos viviendo en el mundo, pero nos damos cuenta. Y podríamos, en la medida que un grupo humano, un humano, dos humanos, un colectivo, transforma su manera de ver, de pensar y de relacionarse, esto va ocurriendo, va ocurriendo. Muchas gracias. ¿Había una pregunta? ¿Recomiendas algún libro o algo para estudiar referente a este tema? Ya lo he recomendado aquí varias veces. Es muy grande ese libro, está. Entonces te sientas ahí y... Sí, lo siento mucho porque yo sé, es una biblioteca muy grande. Sí hay libros, claro que hay libros, pero hay que leer con cuidado porque es lo mismo, todos los libros están sesgados. Está bien leer, me parece muy bien, sí. Pero igual, como les digo, es no creer, yo les pido que no crean exactamente lo que les estoy diciendo, puede que algunos datos que les dé estén equivocados. Solo observen, pongan en práctica. Esa es la manera, poner en práctica. Si tú puedes sentarte un rato en silencio a contemplar, tienes mucho más beneficio en esa contemplación. Pero voy a pensar la respuesta, a ver qué es. Espérate que me encalambre. Tenemos el próximo 25 al 27 de abril, Yoga y Dharma, retiro de Yoga y Dharma, Sagrado Femenino, una inmersión del 30 de abril al 4 de mayo aquí en Arman, súper chévere. Cristina nos va a acompañar en toda esa inmersión, y luego del 5 al 9 de mayo, inmersión de Sagrado Femenino en Arman. Tenemos todos los sábados caminatas al origen, ¿sí?
un espacio creado para reconocer los lugares sagrados que hay aquí en la cuenca, en esta selva donde estamos. Van a ser guiados por los campesinos. Tenemos huerta a lo Uber del 2 al 4 de mayo, profesorado de yoga prenatal del 16 al 23 de mayo. Esta viene Brenda, que es una mexicana, viene a impartir esta inmersión. Invitados papitos y mamitas que o ya estén en embarazo o que estén pensando en concebir. Y nuestro próximo profesorado básico de yoga, ayurveda y ecología védica, el próximo 27 de junio al 18 de julio, 21 días viviendo aquí con nosotros en la selva. Y tenemos clase de yoga online todos los domingos de 8 de la mañana a las 8 de la mañana aquí por este canal de Instagram. Esta semana, jueves, sábado y domingo, tenemos yoga al aire libre a las 10 de la mañana en el Jardín Botánico, y todos los días yoga para madrugadores a las 6 de la mañana de manera virtual también. El curso de meditación que empieza este lunes, te lo va a dar mi hermana. Este lunes, curso de meditación con Nirmala, con Cristina, la sede poblado, Atman sede poblado. Y del 9 al 12 vamos a hacer el retiro. Del 9 a 12, del 9 al 12 de mayo. Al 12 de mayo. En un retiro aquí con Jorge Arango. Sí, retiro con Jorge Arango, en el que estoy aquí sentado. ¿En Atman o aquí? Acá. En el Atman. ¿Cómo se llama? Hoy seguramente se sale ya la Sí, publicidad. Bueno, vamos a cerrar con un mantra final. Jayamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanam Nityo Mokshamanvrita Om Kayambakam Jayamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanam Nityo Mokshamanvrita Om Trayambakam Jayamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanam Nityo Mokshamanvrita Om Shanti 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 Om Pas